escritor, político, analista de la situación del país. Buenos días, Manuel Alfredo. Buenos días, José Vicente. Hace poco, el Frente Patriótico del cual tú formas parte produjo un documento donde se le responde al embajador norteamericano algo que resulta incalificable para muchos venezolanos, una injerencia abierta, flagrante, del representante de los Estados Unidos en la política venezolana. ¿Qué hay detrás de esa actitud del embajador norteamericano y qué motivó esa respuesta de ustedes? Bueno, el planteamiento del embajador norteamericano es tan insólito que permite pensar que esconde la amenaza, si no de una intervención armada, que sería grotesca, la amenaza de sanciones económicas contra Venezuela, en el supuesto de que el país, en ejercicio de soberanía, resolviese cambiar el régimen que actualmente tiene. Eso es absolutamente inadmisible. El embajador norteamericano confunde su simpatía política incluso con el interés de su país. Porque el hecho de que Estados Unidos sea actualmente la gran superpotencia de la Tierra, más bien aconseja administrar ese poder con mucha sabiduría y con mucho tiento. No es para estarlo desperdiciando a la vuelta de la esquina en cualquier circunstancia. La amenaza es tan grave, es tan seria, que nosotros, creyendo interpretar el sentimiento patriótico de la mayoría de los venezolanos, nos sentimos obligados a rechazar la amenaza. Ahora esta amenaza no sorprende, porque esto ha sido buscado por el gobierno venezolano. Ahora, te quiero preguntar algo, Manuel. Y es que algunos dicen que se trata de una especie de defensa del sistema democrático, que es un derecho, bueno, no, que se puede discutir, pero que al fin y al cabo Estados Unidos se aboga para sí de defender la democracia y por tanto impedir cualquier hecho de golpe de Estado que pueda ocurrir en un país como Venezuela. Bueno, yo no diría del sistema democrático, de la peculiar versión de la democracia que existe en Venezuela, la cual es sumamente discutible. ¿Hasta qué punto este gobierno es democrático? Eso es materia para discutirla, para conversarla. Yo no creo que el hecho de subir al poder con una mayoría de votos sea suficiente. Este es un régimen que carece de legitimidad y un régimen que actúa a contrapelo del interés nacional. Yo no creo que en Venezuela existe un régimen realmente democrático. Ahora, yo decía que esto de alguna manera responde a cierta solicitud del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es esa solicitud? La intervención de Venezuela en el caso de Haití. Cuando el gobierno de Venezuela solicitó la intervención militar en Haití para reponer al señor Aristides, pupilo del presidente Pérez, fue con el claro propósito de decirnos a los venezolanos: si algo me pasa a mí, va a ocurrir lo mismo que pasa en Haití. Y, infortunadamente para el gobierno de Venezuela, el paso previo ese de Haití no se le dio. No se le dio porque hasta la fecha, pues, el señor Aristides continúa siendo huésped privilegiado del gobierno venezolano. Pero ese era el precedente que se estaba buscando para eso. ¿Tú crees que hubo alguna gestión también de parte del gobierno venezolano para que hubiera ese pronunciamiento? Ni lo afirmaría ni lo negaría. Pero digo que la actitud asumida por Venezuela en el caso haitiano, de pedir una intervención militar colectiva, que a la postre sabemos que no es colectiva, que es una gran mayoría de marines y 3 o 4 soldaditos suministrados por Honduras o por cualquiera de esos países muy dóciles a la política exterior norteamericana, sabemos que es una intervención militar norteamericana. Eso no se dio. Y si el pueblo de Haití, que es más pobre que el nuestro, que incluso necesita vender su sangre para poder sobrevivir, todo el mundo sabe que se trafica con la sangre de los haitianos en el mundo, ha podido sostener su posición, buena o mala, no la estoy justificando, sino de defensa de su soberanía, yo creo que nosotros podremos hacerlo también. Mira, cambiando de tema, uno observa que el presidente Pérez está hipersensibilizado, particularmente con los medios de comunicación.
El medio se ha convertido prácticamente en una obsesión para el presidente de la República. ¿A qué atribuyes tú esa actitud del presidente de la República? Bueno, no sé, será la convicción de que la falta de asistencia del sentimiento público lo ha hipersensibilizado frente al planteamiento de la prensa. Ahora, o que durante algún tiempo cierto coro de alabanzas o de concesión de expectativas lo malacostumbró. En todo caso, lo más importante y lo más grave es que la actitud frente a los medios es cada día más beligerante y más ofensiva por parte del gobierno. Por ejemplo, es sorprendente la cantidad de demandas contra Rafael Poleo. Eso es espantoso. El interrogatorio de ayer de los colegas del Nacional, eso es para amenazarlos. Eso no tiene otro propósito que amenazar. Tener 6 o 7 horas a un par de cristianos haciéndole preguntas de todo tipo, y es para que salgan de ahí muy asustados y no se les ocurra volver a escribir. Una de las cosas que sorprende, Manuel, es que habiendo sido Acción Democrática un partido que defendió la libertad en Venezuela, haya aceptado una política de tal naturaleza en estos momentos por parte de Carlos Andrés Pérez. Y esto me lleva a una consideración adicional. Tú fuiste militante de Acción Democrática, fuiste un esclarecido dirigente juvenil de ese partido, fuiste un hombre que estuvo en la resistencia, que dio la batalla contra la dictadura. ¿A qué atribuyes tú ese proceso de descomposición de Acción Democrática? Bueno, es uno de los procesos más sorprendentes del mundo, sobre todo por lo rápido, por lo acelerado. Yo creo que en principio eso empezó por el tacticismo. Es decir, el sacrificio de cualquier propósito al objetivo fundamental de sostener el poder a cualquier precio. Entonces la táctica se fue sobreponiendo a la doctrina y a los principios. Es lo que yo me permito llamar el tacticismo. Para solventar las necesidades inmediatas, los riesgos erguidos contra la continuidad en el poder, el uso del presupuesto, a realazos, arreglar a la gente con contratos, satisfacer a los descontentos con puestos públicos, llenar las embajadas de generales malhumorados, etc. En la medida en que el presupuesto ya no da para acallar a tanta gente, entonces empieza a manifestarse la voluntad represiva. Pero la degeneración de Acción Democrática es un proceso largo. Eso empezó ya en el primer periodo de gobierno, se acentuó en el segundo, y ya a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez perdió todos los velos, perdió toda la pudibundez. Fue como la doncella que decidió lanzarse a la avenida Casanova, de un solo tiro pues, botó la ropa, salió para allá, hasta llegar al estado en que está. ¿Cómo caracterizas tú el perecismo dentro de Acción Democrática? Es la cosa más perversa y más corruptora. Más perversa. Ahora, por el otro lado uno no haya, porque el otro lado es el lucinchismo, que no le va en saga. Ahora, ese proceso y lo triste es la actitud de los dirigentes de Acción Democrática. Por ejemplo, las últimas declaraciones del doctor Tabata, un hombre que es muy elocuente, con una hermosa retórica muy parecida a la de Juan Vicente González y a la de Fermín Toro, declaraba lo siguiente: Pérez tiene su equipo y su gente, y él sacará su programa, y nosotros por otro lado. Es decir, una confesión de subordinación. Y más elocuente aún es la declaración de Alfaro: mientras dure la campaña no se critica a Pérez. Esto es, no podemos morder la mano que nos va a proveer la miga, la sustancia con la cual vamos a hacer las elecciones. Yo pocas veces he visto un alarde de cinismo y yo diría de cretinismo político. Pero esto es un proceso ya irreversible ya. Esos señalamientos que tú haces de Acción Democrática, que son fundamentales en este momento para establecer algunas de las razones de la crisis, nos llevan también a considerar el fenómeno de la crisis en general en Venezuela. Yo quiero una opinión tuya sobre lo que constituye desde tu punto de vista la esencia de la crisis hoy en día en el país, pero
No me respondas en este momento, vamos a ir a un corte y al regreso